Seguimos. ¿Qué estamos estudiando? Gracias, hermana. Las 7 palabras que Jesús expresó en la cruz, ¿sí? Así que vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 19, versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, donde dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Está allí la palabra, la lectura de la palabra de Dios. Jesús estaba en un momento complicado, lo hablamos en el primer domingo cuando empezamos a hablar de estas cosas. La muerte de cruz era una muerte muy dolorosa, muy difícil, muy angustiante. Era una muerte que los intelectuales romanos decían que no querían que ningún romano, por lo menos, ni se imaginara, ni pasara por la cabeza la imagen de la cruz, para que vean lo terrorífico que era eso, lo doloroso, lo humillante. Lo dejaban semidesnudo allí, en una tortura, calor del sol, los clavos en las manos y en los pies, burlas, o sea, todo tipo de sufrimiento. Donde el que estaba allí padeciendo en la cruz tenía que levantarse un poquito para poder respirar porque todo iba a los pulmones y eso podía asfixiarlo, entonces tenía que hacer ese ejercicio durante todo el tiempo que estaba en la cruz. Las personas dicen que en ese lugar no se podía reflexionar, o sea, la persona no podía pensar, razonar. Sin embargo, vemos a Jesús ocupado por los que están debajo. No solamente estaba ocupado, se ocupó hasta ahora por el ladrón que estaba al costado, como vimos el domingo pasado, sino porque estaban debajo. Cuando vio, dice allí Jesús, a su mamá, María, y todas las mujeres que estaban allí, y también vio a Juan, dijo estas palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dijo, el que escribió el Evangelio, hijo, ahí tienes a tu madre. Algunas personas dicen que eran familiares, esto no está comprobado, pero que eran familiares, que parece ser que María la tía de Juan, parece ser. Lo cierto es que ahí, en medio del dolor, Jesús da una palabra de cuidado que nosotros debemos tomar en esta mañana. Tenemos que atender a la familia que nos pertenece y a la familia espiritual. Y allí en la cruz, lo primero que nos enseña es el apoyo de relación que debemos darle al otro. Toda la vivencia que tuvo Jesús con su familia de sangre, por decirlo de esa manera, no fue óptima. Porque María creyó y después pensó que estaba fuera de sí, dice el Evangelio de Marcos, pensó que estaba mal. O sea, tuvo variantes en su concepto de Jesús. Sus hermanastros, porque José tuvo otros hijos, sus hermanastros no creían en él, dice el Evangelio. Había toda una cosa ahí, difícil. Más o menos María era viuda en este momento, tenía 40 años, un poquito se calcula esa edad. Quiere decir que en esa época se casaban muy jóvenes, muy jóvenes. Cuando se casó María, cuando estaba de noche, tenía 15, 16 años más o menos, ¿sí? Oriente es así,
¿sí? Nosotros que tenemos parentesco con mi señora, a nuestras abuelas, que jugaban con las muñecas y todo eso, venía el padre y le decía, con otra persona que no sabía quién era, decía, este va a ser tu marido, literal, ¿eh? Así que a ver si lo... Así era, los padres decidían si convenía. Nadie dice amén. Entonces los abuelos seguían... Bueno, esto es Oriente también. Las costumbres en Oriente eran así. Y María quedaba en inseguridad. No sé el resto de los hijos, por qué Jesús le da este apoyo relacional a Juan, porque sus hermanastros no estaban en la cruz. El único que estaba era Juan, el discípulo a quien él amaba. Los otros habían salido corriendo y estaban ahí al pie de la cruz. Y le está diciendo algo que yo debo tener como cuidado familiar, más allá de otras cosas, debo cuidar las relaciones. Vivimos en un tiempo donde hay muchos medios de comunicación, pero poca comunicación humana. Cuando me refiero a comunicación humana, me refiero a comunicación donde vos estás presente, emocional, con tus oídos, con tus ojos, con tu cuerpo, dialogando con otra persona, no con algo en la mano. Entonces ahí le está dando ese apoyo. También le está brindando un apoyo económico. Las mujeres no solo eran consideradas en Oriente personas de segunda categoría sin derechos y sin nada de eso, que Jesús las dignificó, eso le llama la atención. Además, también mi abuela, me acuerdo, cuando servía la comida, ella no comía con nosotros. Yo me crié de chiquito con esa... Hasta que un día le pregunté. Y las mujeres no comían con los varones. Oriente es así. No tenían ningún recurso económico. María se quedaba sin nada. Entonces también le dice ahí tu madre, le dice a Juan, como diciendo, estoy preocupado económicamente y tenés que ocuparte allí de esta situación. Y el discípulo, dice, la recibió en su casa. Ahora, esto siguió, el apóstol Pablo dice, las personas que tenían más necesidades económicas en el tiempo de los apóstoles eran las viudas, los pobres, por esta situación que la mujer no tenía ningún derecho. Y dice, como principio, si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Está hablando del apoyo económico. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo. O sea, el apoyo económico tiene que estar por encima de las crisis que nosotros tenemos. Las crisis, las dificultades, la falta de trabajo. Tenemos que dar apoyo económico a nuestra familia. Pero también nos habla del apoyo emocional. María, por ser la madre que llevó en el vientre a Jesús, sufrió. Porque nosotros tenemos un concepto de Disneylandia de que yo quiero hacer la voluntad del Señor. Yo quiero hacer la voluntad del Señor, como que la voluntad del Señor no trae a veces consecuencias de dolor. Y cuando María dijo, hágase conforme a lo que dice el Señor, aquí está la sierva, eso es lo que dice María, se estaba metiendo en un problema. No era un canto de domingo que estamos todos emocionados y decimos hágase la voluntad de Dios. Era un compromiso. Porque en el barrio, esto del nacimiento virginal, si María no lo entendía, menos los vecinos. Entonces era un problema. ¿Qué dirán los demás? Tenía que morir.
el qué dirán los demás tiene que morir para hacer la voluntad de Dios en María. Pero también, cuando María tenía a Jesús y era un bebé, lo agarra un anciano. Y nosotros cuando estamos acá en el frente y ahí presentamos a los niños, que sea un gran hombre, una gran mujer, que Dios lo bendiga. Lo agarra un anciano y la presentación o la bendición que le dio Simeón fue: una espada traspasará tu corazón, María. Imagínense eso. Está teniendo un hijo, va a traer complicaciones. Cuando tenía 2 años, tuvieron que irse a Egipto porque el rey estaba celoso. Tuvieron que irse a Egipto. María sufrió. Ser hijo de Dios trae a veces connotaciones de salir de algunos espacios cómodos en que estamos. Cuando yo le digo, Señor, hágase tu voluntad, lo mejor que puedo decir, pero eso trae decepciones al sueño de Disneylandia que hay en nuestra expectativa. Porque esa ilusión de que nunca voy a sufrir, nunca me voy a enfermar, no voy a perder nada, nunca me va a pasar nada, porque soy hijo de Dios, es una ilusión de Disneylandia. A veces la voluntad de Dios trae complicaciones para esas cosas. Entonces ahí al pie de la cruz, Juan, ahí tienes a tu madre. Está perdiendo, necesita afecto, necesita cariño, necesita compañía, necesita eso. Cuando la Biblia habla al matrimonio, le dice: esposos, ¿cómo deben amar a sus esposas? ¿Cómo quién? Como Cristo. Eso sí que es difícil, porque Cristo murió en la cruz por la iglesia. Y algunos de nosotros no morimos por nada, ¿no? Enseguida perdemos la... Y esposas, dice, respeten, sujetas a su marido como lo hacen con el Señor. Quiere decir que el Señor es el modelo y yo debo dar apoyo emocional hasta las últimas consecuencias por mi propia familia. Hagan lo que hagan mis hijos, hagan lo que hagan en otros lados, sean lo que sean, decepcionen o no decepcionen. El amor nunca deja de ser. Amén. También tengo que dar apoyo a la familia espiritual. La familia espiritual somos aquellos que tenemos a Jesús. Corazón, somos hermanos. Por eso cuando empezó Yemi, hermanos, empecemos a hablar. Yo no soy hermana de Yemi, pero sí lo soy. Espiritualmente. Hermano. Y nos necesitamos el uno al otro. Lo mismo que le dice Jesús a Juan y a María, es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Nosotros necesitamos de los demás. Y la familia espiritual dura más que la familia física, porque yo voy a tener pérdidas en mi vida espiritual. Acordémonos que Disneylandia lo hemos crucificado esta mañana. Yo voy a tener pérdidas. Yo voy a tener pérdidas de amigos. Si yo ya no los tuve y si vos ya no los tuviste. ¿O no? Sin embargo, la familia espiritual siempre está. Eso no se pierde. Depende de mi actitud. Jesús dijo esto: mis hermanos y mis hermanas y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Yo necesito tu presencia. Necesito que vos estés presente. Y nosotros nos reunimos cada encuentro, cada domingo y demás, para estar presente. No para cumplir, para estar presente, porque el culto es cantar, es escuchar una reflexión, pero es hablar después que termina todo. Porque acá venimos a hablar también entre nosotros y orar, y a veces se presentan cuadros y situaciones fuera de lo previsto, donde oramos, como oramos el domingo pasado por una señora, después de la reunión. ¿Por qué? Porque necesitamos del otro.
ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Quiere decir que la tristeza tuya, la pérdida tuya, tus necesidades, tus angustias son mías también. Y las mías son tuyas. Pobre de vos, tengo tantas. Pero son tuyas también. Ayer estaba viendo que el 94% de los argentinos estamos viviendo el síndrome de burnout. ¿Saben lo que es ese síndrome? Síndrome del quemado. La angustia colectiva que hay en el país hace que la gente se queme y no pueda estar centrada. Anda por el tránsito, andás a la cola para pagar un impuesto, te vas a dar cuenta emocionalmente cómo están las personas. ¿Sí? Estamos presentes para cargar a los demás. Disculpe, pastor, por su tiempo, me dijo otra vez una persona porque la estaba escuchando. Y digo, para eso estamos nosotros. ¿O no? Usted me roba el tiempo. Hay gente que me ha robado el tiempo en la vida. Pero como no está ninguno acá, le puedo contar. Vienen con toda la decisión tomada, todo armado y todo lo demás, y dicen, ¿vos qué pensás? ¿Qué? ¿Qué pensás de lo que... Ahora, ¿vos me estás pidiendo una opinión para que yo opine sobre lo que ya hiciste? ¿O ¿Qué querés? Ahí me está robando el tiempo. ¿Sí? ¿O no? No hay ninguno acá, dije, ¿eh? Así que puedes ir amén tranquilo. Lo otro, yo necesito tu ayuda. Dice, ámense como hermanos los unos a los otros, Romanos 12:10. Dándose preferencia y respetándose mutuamente. Dándose preferencia y respetándose mutuamente. ¿Qué quiere decir preferencia? Ayudar a dirigir. La palabra es dirigir el camino de otro. ¿Por qué? Necesito también tu consejo, no cuando tengo todo resuelto, sino antes, para tener otro punto de vista, para que ores, antes de tomar la decisión, porque las decisiones no se toman basadas en los antojos y en los sentimientos. El cómo estoy no es un estadio para tomar una decisión. Las decisiones se toman basadas en lo que Dios dice a pesar de cómo estoy. Dar preferencia los unos a los otros. Por eso están grupos pequeños, pequeñas comunidades que tenemos acá, donde nosotros nos ayudamos unos a otros. Reconectamos, escuchamos. Amamos, como dice San Pablo, respetando al otro. Es decir, animándolo. Estamos para animar, no para quejarnos. Leían esta semana, no se quejen los unos contra los otros. Y yo dije, amén. No te quejes del otro, ni te quejes con el otro, porque la queja nunca resuelve nada. Lo que genera es más angustia. ¿Viste cómo están las cosas? La otra vez salí a comprar pan. ¿Sirve eso? Ahora, el tono de voz para charlar y las palabras son muy importantes en esta ayuda que tenemos que brindar. Hoy hay una pobreza de lenguaje. Y no me estoy refiriendo a las palabras que no son, como decimos, malas palabras o buenas palabras. Me estoy refiriendo a los tonos de voz y a las cosas que se dicen y que no se dicen. San Pablo hablaba y decía, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjale como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué quiere decir? Parece ser que cuando uno va envejeciendo, cosa que yo no sé lo que significa eso, no sé, muchas risas escuché. Yo pensé que una sola iba a escuchar.
parece que vamos perdiendo algunas cosas y nos vamos volviendo un poco gaga, expresión argentina. ¿Sí? Entonces algunos se quejan de sus abuelos, ya te lo dije, ¿cuántas? 3, 4 veces se lo decís, se olvida las cosas, no sabe dónde dejar las cosas, se olvida pagar los impuestos, me dijo la otra vez una nuera de su suegro, todo se le vence. Entonces, cuando vos tenés un anciano que no sé lo que es, empezás a hablar con dureza. ¿Por qué? Porque no tenés paciencia. Porque vos pretendés que todos sean iguales a vos. Rápidos. Nadie dijo amén. Intelectuales. Que la registran enseguida. Y este hombre mayor se olvida de tomar la pastilla, se olvida de esto, se olvida de lo otro. Y eso es lo que se quejan los hijos y los nietos. Yo escucho, ¿eh? Por eso dice, no reprendas con dureza. Y la dureza verbal tampoco tiene que ser de padres a hijos o hijos a padres. ¿Por qué? Porque necesito tu apoyo. La dureza, la ironía, el cinismo, los chistes, cuidado con eso, afectan. Por eso nos habla de animar. Y si hay alguien que es un modelo para esto, es Jesús, que soportó los cambios de temperamento de sus discípulos. Soportó las altas y bajas emocionales de Pedro, del otro, de aquel. Soportó todo eso. Soportó las imprudencias, los desaciertos, los fallos. En un momento dijo, ¿hasta cuándo lo tengo que aguantar? Lo dijo Jesús. Pero lo soportó. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Y acá tenemos que soportar. Nadie dice amén, pero... Y necesito tu comprensión. Siempre que tengamos la oportunidad, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a de la familia de la fe. Hagamos bien. La palabra es sé beneficioso con los demás. Y hagamos es un trabajo práctico. No es voy a orar por vos. No es yo voy a orar por vos, hermano, que es una forma de zafar del problema y no meterme en otros líos. Vamos a decir la verdad. Es hagamos beneficioso por los demás. Servir a los demás. Estar dispuesto a hacer bien a los otros. La sociedad que vivimos es una sociedad que tiene los valores totalmente contrarios al reino de los cielos. Por eso estamos en una contracultura. El otro día vi un videíto en Instagram que me gustó, donde todos los peces van para un lado, pero no sé bajar eso acá, no lo sé hacer. Todos los peces van para un lado y había un pez que iba para el otro lado. Y abajo decía, ese entendió el reino de los cielos, ese pez. Porque vos cuanto más vas escalando en una empresa y te van poniendo nombre donde uno se marea, o en un escalafón de lo que sea, la persona se cree menos preocupada por hacer bien a los que les rodean. Cuanto más escalás, a vos te tienen que servir más. Y vos menos a los otros que están abajo. Porque si le das la uña te agarran el dedo, si le das la mano te agarran el brazo. ¿Ven esas frases que no son del Evangelio? Pero las decimos. Entonces la persona está... Ahora el reino de los cielos es al revés. El más grande es el que sirve. Es al revés. Y yo me tengo que desintoxicar de pensamientos de la cultura para practicar, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, cuídense entre ustedes, y practicar la comprensión, que es fundamental para las relaciones humanas.
la comprensión. Estoy leyendo un libro que se llama Honra y Recompensa. Tremendo libro, tremendo, donde te habla de honrar a las personas. Cosa que no estamos acostumbrados en este lugar donde van todos los peces para allá. Acá deshonramos al otro. Y yo estaba leyendo un libro. Yo estoy en una calle muy transitada, una avenida donde estoy trabajando, y parece ser que uno cruzó en rojo, porque yo escuché el ruido, sale la gente, a ver qué pasó. Mundo donde yo estoy trabajando. Plum, plum, plum. Algunas palabras escuché que se acordaron de alguna madre y todo eso. Vino la policía, cerraron toda la cuadra. Entonces yo digo, pero acá tiene que venir gente porque yo tengo que entregarle mercadería. ¿Y cómo hago para que el policía me deje pasar? ¿Sí? Y estoy leyendo el libro de honrar. Entonces voy, había uno que era así, un músculo así. ¿Sí? ¿Qué quiere usted? Ya arranco así. Ya arranco. Porque está acostumbrado a la deshonra de nosotros. Porque nosotros tenemos metido en la cabeza que esas autoridades están en contra nuestra, que me van a poner una multa, están todo en contra de nosotros, ¿no? Nadie está haciendo un buen trabajo, están todo en contra de nosotros. Entonces me acerco y dije, discúlpeme, oficial, Señor Jesús. Discúlpeme, oficial, usted sabe que yo trabajo ahí a mitad de cuadra, no sé qué. No, sí, lo vi, me dijo. Bueno, no, yo le comento. ¿Puede pasar algunas personas que van a bajar mercadería? Sí, tranquilo, dice, estamos para ayudar. Gracias por su servicio, Dios lo bendiga. Están para beneficiarnos a nosotros ustedes, que Dios lo bendiga. Le dije esa palabra, el tipo me miró, yo creo que durante 5 días no durmió. Porque nadie le dice eso. Ahora, yo estoy leyendo sobre honrar y aparece un... Honrar es tratar favorablemente al otro, honrar. Honrar en el trabajo, si sos jefe. Honrar. ¿Saben que hay más productividad cuando las personas se sienten honradas que cuando le dan órdenes frías, que la tiene que hacer porque no tiene más remedio, pero cuando son honrados, sí? Claro, es un camino peligroso. Porque es un camino donde a veces hay que gastar cosas, hay que pasar y morfarse la desilusión, la traición, el robo. Pero algunos están entendiendo esas cosas en algunas empresas y honran a sus empleados. Empezá honrando con tus palabras. Empezá a honrar. Dice, no busques no busquemos agradarnos a nosotros mismos, dice San Pablo. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos. Acá está diciendo que yo debo tener una mentalidad de no ocupar el centro de la atención de la cosa, sino que debo estar pensando maneras creativas para ayudar, y en este caso honrar a la persona que tengo al lado mío, en el trabajo, en la casa, en el lugar de estudio, donde yo me mueva, en el barrio. Pensar maneras de bondad para hacer algo por el otro. ¿Alguna vez hacemos eso? Bueno, San Pablo dice que lo tenemos que hacer. Y pensar maneras así. La otra vez uno llama al otro, me contó un hermano, porque Dios puso en el corazón a esa persona y lo llamaba y dice, simplemente te llamaba para saber cómo estabas y qué necesitas. Eso es comprensión, eso es ayuda, eso es todo. La persona le alegró el día. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. En aquel tiempo eso era fundamental. Es estar dispuestos a. Y para eso tengo que comprender. Yo tengo que comprender.
Tengo que ponerme los zapatos del otro, tengo que comprender lo que está viviendo el otro. A veces hablando con alguna persona en el trabajo, lo veo que no está conmigo. ¿Se entiende lo que es eso? Y no me habla bien. No me habla bien. Y yo no le hablé. Entonces yo me hago un diagnóstico, pero si yo no lo recibí mal, ¿por qué me está hablando mal? Y no me habla bien, y no me habla bien, y no me habla bien. Y ahí me dice, perdóname, pero... Y me cuenta un problema que está ocupando su cabeza. Pero yo no lo veo. Yo me quedo con la parte externa. Necesito tu comprensión. Hay cosas que vos no sabés del otro. No juzgues sin saber. No dice listos para ayudar, es no dar cariño como un negocio para recibir lo mismo. Es dar cariño porque sí. Es amar basado en qué? En que es tu hermano, no que es atractivo o que te atrae algo de su personalidad. Porque hay personas que nos atraen. Qué buena persona que es este en la comunidad cristiana. Y a este sí lo puedo amar y puedo llamar. Pero hay otros que no son así. No lo son. Y a veces escuchando sus historias, no justificamos, pero sí entendemos por qué son así de desconfiados, por qué son así de cómo responden, por qué son así. Claro, se tienen que convertir. No hay que estancarse en eso, pero hay que convertirse a ser más gentiles, porque somos llamados a la ternura en la comunidad cristiana, sean como niños. No somos llamados a la dureza, somos llamados a la ternura. Una vez conté acá, en el lecho del dolor, un papá que me confesó, a mí nadie me enseñó a ser padre y yo cometí muchos errores. Sí, yo también le digo, no, pero yo fui muy frío con mis hijos. Pensaba que marcar una distancia con ellos era lo mejor y me equivoqué. ¿Y qué podemos hacer? Ya está, se está despidiendo. Somos llamados a la ternura, somos llamados a la comprensión. Somos llamados a conocer al otro. ¿Cuál es el mejor momento para hablar algo importante? ¿Cuál no es un buen momento? ¿Dónde es el lugar para hablar cosas importantes? ¿Dónde no es el lugar para cosas importantes? Todas esas cosas son un arte que necesitamos practicar. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Vio el dolor de María. ¿Y qué hace Jesús en la cruz? Ve nuestro dolor. El dolor de una persona que ha sufrido en las relaciones humanas un montón de cosas agresivas, dolorosas, injustas. Y ve el dolor. Y Jesús dice, lo único que doy a ustedes como sanidad, no es solo que estoy muriendo en la cruz, sino una comunidad de carne y hueso donde puedan expresar a Jesús en la comunidad. Porque el amor de Jesús se expresa a través tuyo hacia mí. No es algo místico, no es algo ahí, amame Señor, a través del hermano que está ahí al lado. Porque el amor de Jesús se transmite a través de un hermano que sufre como yo, sufrió como yo, pero me dice, acá estoy con vos, voy a orar con vos, contá conmigo. Ahí se ve a Jesús. Cuando lo hicieron a uno de estos más pequeños, dice Jesús, a mí me lo hicieron. En otras palabras, son una comunidad para hacer por el otro lo que yo quiero que hagan por esa persona. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es un tema de actitud. No es un tema de cultura, no es un tema de que tiene mucho dinero o no tiene dinero, es un tema de actitud. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y en esta comprensión, que me dediqué más a hablar de la comprensión que otra cosa, tenemos que saber que cada uno de nosotros está en un espacio de madurez diferente.
Y hay que soportar cosas de los que son más inmaduros. Y en Romanos capítulo 15 Pablo habla de esto, donde dice, ustedes que se consideran maduros, bueno, demuéstrenlo, bancándose a las cosas de los inmaduros. ¿Sí? Porque nada es ni por obligación, ni por manipulación, ni por presión, sino es por afecto y compañía. Es así. Ustedes que son más maduros, toleren la inmadurez de los otros. Y el contexto que vivían ellos era un contexto donde para esas personas comer ciertas cosas era pecado y no podían entender cómo un cristiano podía comer esas cosas. Y San Pablo sabía que no tiene nada que ver esto de la comida, pero para esa persona sí. Entonces yo me restrinjo por amor a ese. Hermanos, estamos acá en esta comunidad para ayudarnos los unos a los otros. Estamos para eso, para apoyarnos, para ayudarnos. Y hemos visto en estos domingos cómo el Señor nos perdona, cómo el Señor nos salva y cómo el Señor nos enseña. He ahí, María, he ahí, Juan, ahí tenés a tu mamá, he ahí tenés a tu hijo. Cuídense, sean una comunidad, apóyense unos a otros. Amén. Vamos a terminar orando, hermanos, para apoyarnos unos a otros. Uno de los domingos de oración que a mí me tocó orar con alguien, la persona manifestó una situación y le hizo bien haber orado. Nos hace bien terminar y empezar la semana, terminar el culto y empezar la semana orando por el otro hermano. Antes de que Yemi nos despida con una canción, vamos a dedicar un tiempo para orar por las necesidades. Sé que algunos tienen necesidades, hemos mencionado algunas. Yo recibí un WhatsApp de un matrimonio que no puede venir a la casa de Dios porque están enfermos y están sufriendo por no venir. Oremos por la gente. El hermano Edward va a hacer un viaje ahora, el 31, para ver si con su familia se trasladan a otro lugar. Oremos por el hermano también, que Dios lo guíe. Oremos unos por otros. Amén. Y después cerramos la reunión.